Corea del Norte es el único país en el mundo hoy en día donde es ilegal que cualquier ciudadano que viva allí salga sin recibir permiso previo del Estado. Hacerlo es considerado legalmente traición por el gobierno norcoreano, y si se intenta y se es atrapado, se puede ser castigado con una larga sentencia de prisión en un campo de trabajo forzado, o incluso sentenciado a ejecución. Incluso moverse dentro del territorio de Corea del Norte es difícil y estrictamente regulado por el Estado, ya que se necesita documentación oficial y permiso solo para moverse legalmente de una provincia interna del país a otra. Corea del Norte es casi universalmente considerada por casi todas las organizaciones del mundo como el país con el peor historial de derechos humanos del planeta, sin paralelo contemporáneo. Todos los hombres en el país están obligados a servir un mínimo de 10 años en el ejército norcoreano. La libertad de expresión no existe, y los únicos proveedores de medios son todos propiedad del Estado. Tan recientemente como en 2017, Amnistía Internacional estimó que había alrededor de 200.000 prisioneros políticos siendo retenidos en campos de todo el país, que a menudo son sometidos a trabajos forzados, torturas y ejecuciones sumarias. Ni siquiera mencionar a todos los otros prisioneros en el país por crímenes no relacionados con la política. Uno puede ser sentenciado a cadena perpetua en Corea del Norte por simplemente estar relacionado con alguien que haya cometido un crimen, como en el caso infame que recientemente salió a la luz por medio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de un niño de 2 años que fue sentenciado a cadena perpetua en 2009, después de que sus padres fueran atrapados por las autoridades con una Biblia en su posesión, una pieza de contrabando extranjero que había sido ilegalmente introducida al país. Todos los medios extranjeros y contenido del mundo exterior han estado estrictamente prohibidos en Corea del Norte durante décadas, con diversas penas aplicadas a cualquiera que sea atrapado contrabandeando dicho contenido, distribuyéndolo o consumiéndolo, hasta e incluyendo cadena perpetua y muerte. Corea del Norte es uno de los únicos 4 países restantes en el mundo que lleva a cabo rutinariamente ejecuciones públicas de prisioneros, siendo los otros solo Irán, Arabia Saudita y Somalia. También ha sido históricamente extremadamente difícil para cualquier extranjero obtener permiso para ingresar al país, y cuando se les ha permitido entrar, se les coloca permanentemente bajo niveles intensos de vigilancia durante todo el tiempo que están dentro, y solo se les lleva en tours altamente seleccionados, donde solo se les muestra lo que el régimen quiere que se vea. A veces, los extranjeros que visitan incluso son asesinados cuando transgreden alguna de las leyes arbitrarias del régimen, como Otto Warmbier, un estadounidense que estaba visitando Corea del Norte como turista en 2016, quien fue arrestado después de presuntamente intentar robar un cartel de propaganda de la pared de su hotel. Un crimen por el cual fue sentenciado a 15 años de trabajo forzado en un campo de prisioneros. Fue devuelto a los Estados Unidos poco más de un año después en un estado vegetativo, sin mucha explicación, y murió solo días después. Como resultado de todo esto, Corea del Norte ha sido considerada durante mucho tiempo como el país más aislado y secreto que existe en el mundo contemporáneo y el país más difícil de ingresar o sacar algo o a alguien. Escapar del país o contrabandear material ilícito hacia el país siempre ha sido difícil por una amplia variedad de razones, pero todo comienza con la geografía bastante única de Corea del Norte. Durante muchas décadas, la dinastía Kim en el país ha trabajado incansablemente para transformar esencialmente a Corea del Norte en una isla de facto, completamente separada y aislada del resto del mundo exterior. A su este y oeste, esto ya estaba concedido por la geografía en forma del Mar de Japón y el Mar Amarillo. Escapar del país cruzando cualquiera de estos mares es increíblemente desafiante, porque los botes son muy difíciles de conseguir dentro del país, y la Marina norcoreana mantiene patrullas rutinarias a lo largo de las costas, especialmente cerca de los territorios más al sur de Corea del Norte, junto a Corea del Sur. Corea del Sur, obviamente, es la ubicación número 1
a la que los desertores norcoreanos intentan escapar, principalmente porque no solo es un país mucho más rico y desarrollado, sino que el gobierno surcoreano también considera oficialmente que todos los coreanos nativos de toda la península de Corea son sus propios ciudadanos, incluidos los 25 millones de residentes de Corea del Norte. Cualquier norcoreano que logre llegar a Corea del Sur es automáticamente considerado ciudadano surcoreano, y eso por sí solo proporciona un enorme incentivo para irse. De todos los desertores norcoreanos que han logrado escapar del país desde la década de 1990, 34.000 han encontrado su camino hacia Corea del Sur, en comparación con solo unos pocos cientos en Europa y solo alrededor de 200 en los Estados Unidos. Pero llegar directamente a Corea del Sur casi siempre ha sido imposible debido a la existencia de la zona desmilitarizada, o DMZ, que recorre toda la longitud de la frontera sur de costa a costa. Contrario a lo que su nombre parece indicar, esta es la frontera más militarizada de cualquier lugar del mundo, por la que casi nada está permitido pasar. Hay decenas de miles de tropas en ambos lados que patrullan directamente las numerosas líneas de muros, fortificaciones y alambres de púa, además de alrededor de 2 millones de minas terrestres. La patrulla fronteriza norcoreana tiene órdenes de disparar a cualquiera que intente cruzar. Hay 750.000 soldados norcoreanos desplegados dentro de 100 kilómetros de la frontera en el norte, y otros 450.000 soldados surcoreanos, más 20.000 soldados estadounidenses desplegados dentro de 100 kilómetros de la frontera al sur. Romper este obstáculo tan imponente para llegar directamente a Corea del Sur siempre ha sido muy peligroso y arriesgado, razón por la cual muy pocos han logrado hacerlo con éxito. Históricamente, el camino comparativamente más fácil, pero aún extremadamente difícil, para escapar de Corea del Norte era intentar cruzar la frontera norte hacia China o Rusia. Al mismo tiempo, esta también ha sido históricamente la frontera más fácil para contrabandear material ilícito hacia Corea del Norte. Verás, Corea del Norte mantiene una alianza militar oficial con China, y aunque las relaciones entre ambos han sido a menudo tensas, no son en absoluto como la hostilidad abierta que se ve en la frontera sur de Corea del Norte. Como resultado, no es necesario que Corea del Norte mantenga cientos de miles de soldados desplegados aquí, porque el riesgo de una invasión proveniente de China es bastante mínimo. Al mismo tiempo, la frontera de Corea del Norte con Rusia es muy pequeña, de solo unos 17 kilómetros, y las relaciones de Corea del Norte con Rusia también son cálidas, por lo que nunca ha existido una gran necesidad de estacionar soldados a lo largo de la pequeña frontera para disuadir una posible invasión rusa. Además, la frontera norcoreana con China es enorme. Se extiende y serpentea por más de 1.300 kilómetros, ya que generalmente sigue los ríos Yalu y Tumen a través de montañas y bosques escarpados que son en su mayoría muy remotos. Como generalmente sigue los ríos Yalu y Tumen a través de montañas y bosques escarpados que están mayormente muy escasamente poblados, durante la mayor parte de la historia de Corea del Norte, esta larga frontera en el norte con China ha sido patrullada y vigilada de manera ligera, por lo que ha sido bastante porosa y relativamente fácil para contrabandistas y desertores cruzar tanto bienes como personas. Esto era especialmente cierto durante los meses de invierno, cuando los ríos Yalu y Tumen se congelan, lo que permite a los desertores y contrabandistas cruzarlos caminando, o durante los meses de verano, cuando la profundidad de los ríos está en su nivel más bajo, permitiendo a los desertores y contrabandistas cruzarlos fácilmente a pie. Pero el mayor problema con esta ruta para los desertores era que una vez que cruzaban la frontera hacia China o Rusia, aún no estaban exactamente a salvo. Tanto Rusia como China tienen acuerdos de extradición con el gobierno norcoreano, lo que significa que cualquier desertor norcoreano que capturen será tratado como inmigrante ilegal, en lugar de refugiado, y será deportado de vuelta a Corea del Norte, donde enfrentará un encarcelamiento inmediato y posiblemente hasta ejecución.
Por eso, para casi todos los desertores que lograron escapar cruzando la frontera hacia China o Rusia, el objetivo no era quedarse allí, sino finalmente llegar a un país vecino seguro, que son pocos. Myanmar y Laos siempre fueron descartados porque, al igual que China y Rusia, deportarán inmediatamente cualquier desertor norcoreano que encuentren en sus territorios directamente de vuelta a Corea del Norte. En su mayoría, eso solo dejaba a Mongolia, Tailandia o Vietnam como países cercanos y seguros hacia los que los desertores podían huir. Porque dado que Corea del Sur considera a todos los norcoreanos como sus propios ciudadanos también, estos tres países deportarán a cualquier desertor norcoreano que encuentren directamente a Corea del Sur. Así que el plan de los desertores siempre era cruzar la porosa frontera montañosa hacia China y luego, gradualmente, llegar a Mongolia, Tailandia o Vietnam, donde entonces se entregarían inmediatamente a las autoridades locales y serían deportados en avión a un lugar seguro y a una nueva vida en Corea del Sur. Las deserciones desde Corea del Norte realmente comenzaron a aumentar en la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética a finales de 1991, que hasta entonces había sido el principal apoyo financiero del régimen norcoreano. Entonces, al quedarse sin su principal benefactor económico y enfrentando duras sanciones impuestas por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, Corea del Norte se encontró de repente con una economía y una agricultura insostenibles. Con muy poco dinero y casi sin capacidad para importar equipos agrícolas o fertilizantes, sin las importaciones de alimentos de la Unión Soviética, agravado por sequías e inundaciones, y con menos del 50% de la producción, 20% de su territorio considerado cultivable desde el principio, Corea del Norte no pudo conseguir suficiente comida para alimentar a toda su población, y se desató la peor hambruna en la historia del país. Debido al increíble nivel de secretismo del gobierno norcoreano, nadie sabe con certeza cuán grave fue la hambruna durante los años 90, pero las estimaciones van desde unas 300.000 muertes en el extremo más bajo hasta 3,5 millones en el más alto, en solo 4 años, entre 1994 y 1998. Con multitudes desesperadas por escapar del hambre, las deserciones desde Corea del Norte comenzaron a aumentar notablemente. Al percibir una oportunidad para ganar dinero, también surgió en Corea del Norte una clase de contrabandistas emprendedores, quienes empezaron a introducir productos muy necesarios como comida y medicinas, pero también artículos prohibidos como películas, series de televisión y libros occidentales y surcoreanos. Para principios de los años 2000, miles de norcoreanos estaban logrando desertar del país cada año, y la gran mayoría escapaba cruzando la frontera norte hacia China, y desde allí seguían su camino hasta Tailandia, Vietnam o Mongolia, para finalmente ser deportados a Corea del Sur. El número de desertores continuó aumentando año tras año, mucho después de que terminara la Gran Hambruna, hasta alcanzar su punto máximo en 2009, cuando un total de 2.914 norcoreanos lograron llegar a Corea del Sur, la cifra más alta de deserciones en un solo año desde el final de la Guerra de Corea en la década de 1950. Las deserciones siguieron siendo altas en 2010 y 2011, con más de 2.000 casos en cada uno de esos años. Pero entonces, a finales de 2011, algo cambió. El hombre que había gobernado Corea del Norte como líder supremo desde 1994 murió repentinamente en diciembre, y su hijo Kim Jong-un lo sucedió. Desde que asumió el poder a finales de 2011, Kim Jong-un ha trabajado sin descanso para reprimir tanto las deserciones como el contrabando dentro de su país. Ahorrar esas enormes sumas de dinero para poder escapar podía llevarles años o incluso décadas de subsistencia extrema. Contratar a un intermediario para ayudarlos a escapar dejó de ser una opción realista para la mayoría, a menos que ya tuvieran familiares que hubieran desertado antes y que, trabajando en economías desarrolladas como la de Corea del Sur,
pudieran ahorrar el dinero en su nombre. Así, en algún momento de la década de 2010, la gran mayoría de los norcoreanos solo podían escapar del país si lo hacían completamente por su cuenta, sin ayuda externa. Esto requería que viajaran solos, cruzando la frontera montañosa del norte, y de alguna manera atravesaran un país gigantesco como China, con uno de los sistemas de vigilancia más extensos del mundo, sin conocer el idioma local, hasta llegar a un país seguro como Mongolia, Tailandia o Vietnam, sin ser capturados por la policía en todo el trayecto. Buena suerte con eso para la mayoría. Como resultado, la tendencia de personas que lograban escapar exitosamente de Corea del Norte comenzó a disminuir año tras año tras la llegada al poder de Kim Jong-un, a medida que la dificultad para hacerlo aumentaba. Para 2019, solo un total de 1.047 norcoreanos lograron salir del país hacia Corea del Sur, menos de la mitad de los que lo habían conseguido a principios de la década, en 2010 y 2011. Luego, a partir de 2020, la posibilidad de escapar de Corea del Norte se volvió aún más sombría que antes. En enero de 2020, apenas 2 meses después de que se reportara el primer caso de COVID-19 en China en noviembre de 2019, Corea del Norte se convirtió en el primer país del mundo en cerrar y sellar completamente todas sus fronteras, citando su deseo de evitar la entrada del virus a toda costa. Básicamente, todo tipo de viajes hacia y desde el país fue suspendido. Todos los vuelos internacionales de Corea del Norte fueron cancelados de inmediato, y casi todo el comercio exterior quedó paralizado. A primera vista, tiene algo de sentido que Corea del Norte fuera tan paranoica desde el principio respecto al virus. Se estima que alrededor del 42% de su población sufre actualmente de desnutrición, uno de los niveles más altos de malnutrición en el mundo contemporáneo. Y, naturalmente, las personas desnutridas son mucho más vulnerables a los efectos negativos del COVID-19 que aquellas que están sanas. Corea del Norte no reportaría su primer caso confirmado de COVID-19, sino hasta el 12 de mayo de 2022, y apenas 3 meses después, en agosto, el régimen ya había declarado por sí mismo su victoria en la erradicación del virus del país, con solo 74 muertes relacionadas oficialmente reportadas. Pero la realidad, casi con toda seguridad, fue mucho peor que eso. Médicos anónimos y fuentes internas que informaron a la BBC este año afirmaron que aproximadamente 1 de cada 550 personas en Pyongyang murió a causa del COVID durante ese brote en 2022. Si esa fuente es precisa, lo cual, siendo honestos, es difícil de saber, y si extrapolamos esa cifra al resto del año país, eso sugeriría una cifra de muertos en Corea del Norte de alrededor de 45.000 personas relacionadas con el COVID-19, órdenes de magnitud superiores al número oficial de solo 74. Aunque debe tomarse con cautela, la realidad es que el régimen norcoreano estaba casi con toda certeza genuinamente preocupado por la entrada del virus en el país. Sin embargo, también aprovecharon claramente la pandemia como una excusa para terminar de sellar completamente la sociedad norcoreana e aislarla del resto del mundo. En agosto de 2020, el régimen estableció las llamadas zonas de amortiguamiento en sus fronteras del norte con China y Rusia, mientras se dieron órdenes estrictas a los soldados norcoreanos que patrullaban la frontera: disparar a matar sin advertencia a cualquiera que intentara entrar o salir del país sin permiso. Esta orden de disparar a matar sigue vigente más de 3 años después. Además, el régimen norcoreano utilizó la excusa de proteger al país del COVID-19 para construir una serie de enormes nuevas fortificaciones a lo largo de sus fronteras con China y Rusia. Imágenes satelitales han revelado la construcción de cientos de kilómetros de nuevos muros, cercas, alambres de púas y puestos de guardia a lo largo de la frontera norte de Corea del Norte desde que comenzó la pandemia. Todo esto ha sellado casi por completo los históricos pasos montañosos y rutas que durante décadas habían sido utilizados tanto por desertores como por contrabandistas para entrar y salir del país.
La que alguna vez fue la frontera norte más pobre, ahora se ha vuelto casi impenetrable, y prácticamente nada ni nadie logra cruzarla. Pero construir estas enormes fortificaciones en el norte, junto con estrictas órdenes de disparar a matar, no ha sido la única forma en que el régimen ha hecho cada vez más imposible que cualquiera de sus 25 millones de súbditos restantes pueda escapar. También se han impuesto restricciones mucho más severas al viaje interno dentro del país. Ahora los norcoreanos necesitan permisos oficiales y documentación adecuada simplemente para desplazarse de una provincia a otra. Si te atrapan viajando sin estos documentos, el destino es directo a uno de los muchos campos de prisioneros del país. En diciembre de 2020, el régimen norcoreano aprobó una nueva ley llamada Ley de Rechazo a la Ideología y Cultura Reaccionarias, que criminaliza fuertemente la recepción de cualquier información u objeto del mundo exterior y prohíbe la posesión de teléfonos móviles no autorizados por el gobierno. Bajo esta nueva ley, el contrabando y la distribución de videos o libros extranjeros dentro del país pueden ser castigados con la ejecución pública. Incluso ser sorprendido simplemente viendo un video extranjero o leyendo un libro foráneo puede ser penado con hasta 10 años de trabajos forzados en prisión. Históricamente, películas y series extranjeras, como los dramas surcoreanos o las películas estadounidenses dobladas, eran introducidas de contrabando desde China a través de la frontera norte en tarjetas micro SD, para luego ser vendidas y vistas en secreto. Pero evidentemente, desde que se aprobaron estas nuevas leyes extremadamente severas a finales de 2020 y la frontera norte se selló aún más, el contrabando de películas y videos extranjeros hacia el país prácticamente se ha detenido por completo. Además, las deserciones del país prácticamente se han reducido a cero desde que comenzó la pandemia. En 2020, hubo un total de apenas 229 deserciones exitosas hacia Corea del Sur, una décima parte del número registrado apenas una década atrás. Luego, en 2021 y 2022, las cifras fueron aún menores, con solo 63 y 67 deserciones exitosas respectivamente en todo el año, los niveles más bajos jamás vistos en toda la historia del Estado norcoreano desde 1948. Hasta ahora, en 2088-2023, la tendencia parece ser similar. En todo el primer trimestre, de enero a marzo, algunos de los mejores meses para escapar, cuando los ríos del norte están congelados, apenas se registraron 34 deserciones exitosas. Todo esto contrasta enormemente con los miles de norcoreanos que lograban escapar cada año a principios de los años 2000 y 2010. Corea del Norte, en efecto, se ha convertido desde 2020 en la prisión más grande y posiblemente más efectiva de toda la historia de la humanidad. Pero no se trata solo de las nuevas leyes y de la nueva frontera fortificada en el norte. En realidad, todo esto es apenas un componente del gran proyecto de Kim Jong-un de transformar a Corea del Norte en un estado digital verdaderamente cerrado, en el que tanto el mundo físico como el digital estén completamente aislados y separados del resto del planeta. Este ha sido un proyecto de larga data en la construcción del Estado norcoreano. Los teléfonos que se pueden conseguir en Corea del Norte, por ejemplo, funcionan de manera muy diferente a los que estás acostumbrado. Solo se permite la posesión legal de teléfonos sancionados por el Estado y provistos por compañías estatales norcoreanas. Estos teléfonos no pueden conectarse a Internet ni realizar llamadas internacionales fuera de Corea del Norte. Además, tienen instalado un software aprobado por el Estado que no puede ser eliminado y que bloquea todos los archivos, aplicaciones, videos, textos o archivos de sonido que no hayan sido creados en el sistema operativo estatal norcoreano llamado Red Star. Estos teléfonos también toman capturas de pantalla de manera aleatoria y continua de los mensajes y del historial de actividad, las cuales no pueden ser borradas, y su inspección por parte de la policía norcoreana es obligatoria.
En esencia, estos teléfonos solo son utilizables dentro de Corea del Norte, y únicamente de las formas que el régimen considera aceptables. Pero los teléfonos de fabricación extranjera, introducidos de contrabando a través de la frontera norte, siempre fueron un problema para el deseo del régimen de Kim de lograr un estado digital completamente cerrado. Los teléfonos fabricados en el extranjero podían realizar llamadas al exterior y podían contener archivos foráneos como videos, textos y audios. Representaban un gran negocio para algunos contrabandistas emprendedores, ya que usar un teléfono extranjero podía ser la única manera que una familia norcoreana tenía de contactar a un pariente que hubiera escapado. Podría ser la única forma de saber si su ser querido seguía vivo o no. Por eso muchas familias en Corea del Norte ahorraban enormes sumas de dinero para lograr contactar a estos contrabandistas y tener la oportunidad de realizar una llamada al exterior o acceder a algún contenido del mundo exterior. Pero eso ya no es posible. Al sellar la frontera y endurecer sus leyes, el régimen norcoreano probablemente haya destruido el proceso de contrabando que estaba socavando su ambición de un estado digital cerrado, de una vez por todas. Y a medida que aumentaban los riesgos de sacar desertores, también lo hacían los precios que los intermediarios cobraban por ayudar. Para 2021, el precio promedio que los corredores chinos cobraban había aumentado a más de $21.000 por desertor, un incremento de 10 veces respecto al precio de apenas 2007. Después de que Corea del Norte se aislara drásticamente del mundo exterior en 2020, el régimen también comenzó a negarse a aceptar el retorno de los desertores norcoreanos capturados en China, citando oficialmente el temor de que pudieran reintroducir el virus de la COVID-19 en el país. Actualmente podría haber hasta 1.000 desertores norcoreanos retenidos en prisiones dentro de China, cerca de la frontera, esperando ser repatriados al régimen de Kim, donde casi con toda seguridad serán enviados a campos de prisioneros o ejecutados. Pero no existe certeza actualmente sobre cuánto tiempo más Corea del Norte permanecerá aún más aislada de lo que ya había estado antes. Podría ser que esta nueva realidad se convierta en el estado normal de las cosas para el esquivo régimen, y que esos 1.000 desertores atrapados en China queden atrapados en un limbo durante mucho tiempo. Los 25 millones de personas que permanecen dentro de Corea del Norte podrían, a partir de ahora, estar básicamente atrapados en un universo completamente separado. El agujero negro en el mapa mundial que Corea del Norte se ha convertido desde 2020 ha hecho que sea prácticamente imposible para casi cualquiera dentro salir, o para cualquier cosa del exterior entrar. Gracias a la geografía única de Corea del Norte y a la despiadada aplicación de leyes, fortificaciones y nueva tecnología digital por parte del régimen de Kim, todo lo proveniente del mundo exterior ahora está completamente bloqueado dentro de Corea del Norte como nunca antes. Pero Corea del Norte está lejos de ser el único país que impone restricciones al acceso a medios extranjeros.